Está con nosotros, vamos a dar a conocer los teléfonos de cabina porque de repente usted tiene alguna consulta para nuestro invitado. 330-8500, 330-8487, 619-0664 y el 0800-00071, que es nuestra línea gratuita. Empezamos entonces dando la bienvenida, como siempre, los jueves está con nosotros el doctor Robinson Zubiaga, inspector de SUNAFIL. Con él, ya saben, el tema es derechos laborales de las personas con discapacidad. ¿Cómo está? Muy buen día. Buen día, Yuli, muy buen día, Manuel. Nuevamente con ustedes para hablar de este tema tan importante y delicado como es el de los trabajadores con discapacidad. ¿Qué dice la ley con relación al trabajo de personas con discapacidad? La ley lo que ha desarrollado es todo un ordenamiento laboral que tiene por objetivo balancear, ¿no?, y regular el desequilibrio que existe. Creo que todos conocemos o tenemos inclusive un familiar, un amigo, un conocido que sufre alguna discapacidad, ¿no? Y sabemos que es muy difícil que esta persona pueda acceder a un puesto de empleo en igualdad de condiciones con una persona que no lo es. Viniendo acá justo recordaba que en todo mi periodo universitario, en la carrera universitaria, tengo una compañera que todavía la frecuento, que sufre de ceguera. Y recordaba cómo ella tenía que, por ejemplo, grabar las clases, ¿no? Después ir a la Asociación de Ciegos para que se las lean, escribirlas en braille, ¿no?, y estudiar de esa manera. Se graduó junto conmigo al costado de la carpeta en la que compartíamos y actualmente está trabajando. Ella es una excepción en la estadística, una luchadora, ¿no? Para que tengamos una idea, en el Perú existen 1.470.000 personas con discapacidad que pueden tener el acceso a un empleo. Sin embargo, de ese porcentaje solamente el 76% no tiene un empleo formal. Es decir, están en otras actividades. ¿Y esto por qué pasa? Porque lamentablemente esa dificultad para acceder al puesto de empleo se da en los centros de trabajo, ¿no? Es por eso que el Estado, y lo que la ley dice, justamente regula esto, este desequilibrio que existe en la realidad, trata de regularlo con un ordenamiento laboral que justamente los favorezca. Y es aquí donde aparecen todos estos derechos de las personas con discapacidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es quién es una persona con discapacidad. Es una persona que tiene deficiencias físicas, emocionales, intelectuales, mentales, de una manera permanente. Muy bien, y que justamente ve restringidos sus derechos, en este caso laborales, porque existen actitudes, ¿no?, o un entorno que se constituyen como barreras para que pueda ejercer este derecho. Pero discapacidad física, pero no significa incapacidad para realizar trabajos. Exactamente, justamente por eso digo que las barreras son justamente esas actitudes y el entorno desfavorable que puede existir. Si retiramos estas barreras, estas personas pueden desempeñarse al igual y en las mismas condiciones que una persona que no las tiene. Para esto sí es importante que la persona tenga su certificado de discapacidad. Es un certificado que otorgan gratuitamente, ¿no?, los hospitales en el país, ¿no?, de salud, el Ministerio de Salud, el Interior, el Ministerio de Defensa, todos los hospitales evalúan y otorgan este certificado de discapacidad de manera totalmente gratuita. Y esto es justamente lo que acredita que una persona está con discapacidad. ¿Cuáles son los derechos? El primer derecho es el derecho a la libertad de trabajo, el derecho al trabajo. Toda persona discapacitada tiene derecho a elegir libremente dónde quiere trabajar, en qué tipo de trabajo quiere elaborar y cuándo decide también dejar de elaborar. Aquí se ha dicho de paso que si hay un despido de un trabajador con una discapacidad y se verifica que el motivo ha sido ese, es decir, no fue una causa justa de despido, este es un despido nulo. Es decir, el trabajador con esta discapacidad tiene que ser reincorporado a su centro de trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando se realizan estos concursos de trabajo donde se presentan muchos jóvenes y todos van con el currículum bajo el brazo? Va también una persona con discapacidad, vamos a decir, en su silla de ruedas, y tiene de repente mucho más honores que los que están de repente en la fila, pero por estar en silla de ruedas no la aceptan. La ley establece primero un principio de no discriminación. Tiene que tener las mismas condiciones para acceder al puesto de trabajo. Muy bien, para participar, para postular y no ser discriminado. Y sobre lo que mencionas, hay una bonificación del 15% del puntaje, ¿no?, en una evaluación. Y para comenzar, es el que ingresa primero, ¿no? Él no hace cola, si fuera así. Por supuesto, claro. Estamos hablando del tema laboral, pero en el tema de las personas con discapacidad hay todo
una gama de derechos que van de derechos ciudadanos, de salud, ¿no? Y en este caso también laborales, que por ejemplo está la atención prioritaria de las personas con discapacidad. Pero lo que yo me refería es que en un concurso público, en entidades del Estado, los trabajadores con discapacidad tienen un porcentaje adicional en su puntuación final, que es del 15%. Es decir, toda persona que acredita una discapacidad en un concurso público, al final de los resultados, ¿no?, se le suma el 15% del puntaje. Justamente es una bonificación adicional a estas personas. Entonces, con esta bonificación él podría optar por un puesto de trabajo. Ese es uno de sus derechos, por ejemplo. Entonces, el primero es el derecho a trabajar. El segundo es esta bonificación. Y sobre el derecho a trabajar, quiero mencionar aquí que hay también un derecho que se denomina la cuota de empleo. Vamos a hablar de ese derecho. De la cuota de empleo. Ok, vamos con Perfecto. Elsa, que está llamando desde Cañete. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, señorita. La escuchamos, Elsita. Mire, mi consulta es, yo estoy trabajando en una empresa de venta de celulares. Lo que sucede es que yo sufro de artritis. Yo no tengo lo que es seguro en el trabajo. Lo que tengo es solamente lo que tengo solamente es el recibo por honorarios. La otra vez pedí permiso para un día para hacerme ver, pero no me lo dieron. Entonces, bueno, yo quisiera saber cuáles son mis derechos como trabajadora, 1, 2, en caso de que, por decirle, yo ya tengo casi 2 años trabajando con ellos. Me han dado vacaciones, pero solamente me han dado 1 semana y sin goce de haber. Ese es 1. 2, bueno, el segundo es que tengo, supuestamente uno debe ganar el sueldo mínimo, pero allí te dicen que solamente puedes ganar por comisiones. Entonces yo quisiera ver hasta dónde podría validar mi Elsa, derecho. ¿significa de que si tú no vendes, no hay cobro de por medio para ti? Me dan una cantidad de ventas. Yo soy una persona que vendo y vendo regular, pero imagínese, el día de cobro, que son los 6 supuestamente de cada mes, no me pagan el 6, me pagan el 10, me pagan el 15. Estimada Elsa, una consulta, disculpe que te interrumpa aquí. Sí. ¿Tú tienes una jornada de trabajo? Es decir, sí, yo entro a trabajar, por decirle, a las 9 de la mañana, salgo a las 2 de la tarde, entro a las 4 de la tarde, salgo a las 8 de la noche. ¿Laboras en el centro de trabajo de la empresa o eres una trabajadora vendedora libre que busca clientes? No, yo trabajo como centro de trabajo encargada de la tienda. ¿En una tienda? Sí, sí. ¿Marcas un registro de asistencia? ¿Te controlan tu asistencia? No, lo malo es que no me hacen marcar un registro de asistencia. Muy bien. ¿Y tienes un jefe inmediato allí en el centro de trabajo? ¿Cómo? ¿A quien reportas? ¿Tienes un jefe inmediato? Sí, tengo un jefe inmediato. Muy bien. Mira, Elsa, respondiendo a tu pregunta. Sí, aquí estamos aquí evidentemente ante un trabajador que, por los indicios que se estaban señalando, tener una jornada, tener un jefe inmediato, prestar el servicio en las instalaciones del centro de trabajo y es más, ser la encargada, evidentemente hay aquí el elemento de subordinación, ¿no? La subordinación sumada a la prestación personal de sus servicios y a la remuneración, que es lo que recibe a cambio, estamos ante un contrato de trabajo. Entonces, lamentablemente este mal empleador no ha formalizado esa relación laboral, no la registró en planillas, motivo por el cual no está cumpliendo también con sus derechos laborales y evidentemente, al parecer, tampoco está pagando el sueldo mínimo vital. Al margen de que un trabajador tenga comisiones, no puede ganar menos del sueldo mínimo vital. Entonces, mi estimada Elsa, yo te pediría que por favor te acerques a la avenida San Martín, manzana C, lote 19 en Ica, donde está la Intendencia Regional de la SUNAFIL, que puede recibir tu denuncia y hacer que un inspector vaya a este centro de trabajo y pueda verificar efectivamente si se está configurando una relación laboral y solicitar el pago y el reintegro de todos tus beneficios laborales dejados de percibir. ¿Qué pasa si esa empresa no está constituida como tal? O sea, se considera una microempresa o que no tiene los elementos necesarios como para asumir todo lo que la ley dice con respecto a sus trabajadores.
No, cada tipo de empresa tiene su propio régimen laboral. En este caso, sea micro, pequeña o una empresa del régimen general, tiene sus obligaciones laborales y las que tenga son las que tiene que cumplir. Con respecto al tema de la discapacidad, como le dije, sería importante que ella vaya a un hospital al margen del empleador, este es un derecho que tienen todos, que vaya a un hospital y certifique básicamente esta discapacidad, ¿no? Entonces eso sería un adicional, si es que es así, si es que tiene certificado y cumple con los requisitos para ser denominada un trabajador con discapacidad. Juanita nos llama este Tacna. ¿Cómo está, Juanita? Muy buen día. Buenos días, estoy muy bien y contenta, felicitarlos por su programa. Gracias. Yo tengo una consulta. Mire, yo tengo una hija que está estudiando en la universidad y mi hija es paciente lúpica, tiene lupus. Y yo he visto varios casos, hay pacientes lúpicos con artritis, ya que afecta a varios órganos. Ella ya termina de estudiar la universidad, ella no puede ejercer una actividad normal como cualquier otro de sus compañeros porque tiene afectados los riñones, las articulaciones, pero aún así tiene las ganas de vivir. ¿Tendría que ella sacar algún certificado de discapacidad, ya que la enfermedad es autoinmune y hasta ahora no hay cura? Por supuesto, ¿no? Toda persona con discapacidad tiene que sacar su certificado porque es el único documento con el cual justamente va a acreditar frente al empleador que tiene esta discapacidad. Bien. ¿Pero ahora, van a aceptar esto como discapacidad? Por eso, es justamente las autoridades competentes, ¿no?, quienes van a verificar eso, ¿no? En los hospitales que he señalado van a hacer una evaluación médica y después eso determinarán su discapacidad y el grado de discapacidad que también tiene. Ahora, conversando sobre sus derechos, ¿no? Ella, si bien es cierto, es estudiante, ¿no? Nuestra oyente Juanita, que su hija que todavía es estudiante, pero cuando empieza a laborar igual va a tener todos sus derechos laborales. Y aquí es importante que sepamos que el empleador tiene la obligación de hacer ajustes, ¿no?, ajustes razonables al puesto de trabajo del trabajador con discapacidad. ¿Esto qué significa? Que las herramientas que utilice este trabajador con discapacidad, las máquinas, la infraestructura y en sí el entorno, ¿no?, tiene que adaptarse a las labores que desarrollan los trabajadores con discapacidad. En este sentido, y retomando el tema de la cuota del empleo, es que existe justamente eso, la obligación mínima de un porcentaje de trabajadores en una empresa que tienen que ser trabajadores con discapacidad. ¿Qué porcentaje? En el caso de las entidades públicas es del 5%. Es decir, en una entidad pública, en un ministerio público, en una empresa pública, si tenemos 1.000 trabajadores, el 5% tienen que ser trabajadores con discapacidad, es decir, 50 trabajadores. Esto es en el sector público. Trabajadores con discapacidad. Si es que es 1.000 trabajadores, es decir, el 5% de la planilla de los trabajadores de las entidades públicas tiene que ser trabajador con discapacidad, como mínimo. Como mínimo. Eso es lo que establece la cuota de empleo. ¿Qué pasa si una empresa no cumple? Una empresa de... Bueno, al igual que cualquier otro derecho laboral, ¿no? La SUNAFIL es la encargada de justamente vigilar el cumplimiento de esta norma y en caso de que se acredite que no ha sido cumplida y no existe un motivo razonable para ello, se procede pues a una propuesta, primero un requerimiento para que lo pueda subsanar, dándole un plazo prudencial para que lo haga, y si no, se propone una sanción. Pero no solamente es en las empresas públicas, en las empresas privadas también, ¿no? ¿Sí? Esto es lo novedoso. Es el 3% de las empresas privadas, de los empleadores privados, que tengan más de 50 trabajadores. Es decir, toda empresa que no sea del sector público, que tenga más de 50 trabajadores, tiene la obligación de tener en su planilla el 3% de ellos como personas con discapacidad. Es decir, las empresas que tienen entre 1 y 50 trabajadores no tienen esta obligación. Muy bien, estamos hablando de las que tienen más de 50, sí. 51 en adelante. Tienen la obligación desde el año pasado, 2015, de justamente incorporar a sus planillas a estos trabajadores en un no mínimo del 3%. Es decir, que desde el 2015 que se han generado nuevos puestos de trabajo en estas empresas, ¿no? Porque alguien renunció, cesó, lo despidieron, o porque decidieron contratar más trabajadores, estos trabajos tienen que ser convocados hacia personas con discapacidad. Y para eso existe toda una reglamentación y normas complementarias que señalan cómo es que se debe hacer. O sea, es una obligación de la empresa. Es una obligación de la empresa. Tiene que buscar sí o sí personas con discapacidad. Si no, le cae una multa. Efectivamente. Si se verifica, existen algunas condiciones, ¿no? Primero, tiene que tener las vacantes, pues, ¿no? O sea, si no ha generado ninguna vacante, efectivamente no va a poder emplear a nadie. Entonces, si ha tenido ceses, ¿no?, o despidos o renuncias,
efectivamente allí sí se le pide de que las cubra. Ya. 2, si no las ha tenido, no se le va a cubrir. Ahora, también existe una excepción, si es que por razones técnicas propias del puesto de trabajo, hace que no pueda ser tomada por un trabajador con una discapacidad, ¿no? Estamos hablando de un nivel de especialización, claro, y de capacidades, ¿no? Que no pueden, que tienen que ser hechas por personas que no tengan una discapacidad. Pero si no es así, tiene la obligación, 1, de hacer las ofertas a través de la ventanilla única del Ministerio de Trabajo. Es decir, tiene que apersonarse al Ministerio de Trabajo y ahí ofrecer las vacantes. 2, asegurarse de que los requisitos para estas vacantes no tengan contenidos discriminatorios que afecten a los trabajadores con discapacidad. Y 3, garantizar que el concurso, ¿no?, pueda realmente ser tomado, como decía Julia, hay gente que va a los concursos y no puede acceder a los concursos por diversos temas, ¿no? Y no se adecúan los concursos y las evaluaciones y los formatos a estas personas con esta discapacidad. Una vez que garantice todo eso, ¿no?, y no se ha podido cumplir con la cuota, entonces sí estaría eximido y no se le va a multar, porque ha cumplido con los requisitos. Muy bien, entonces esa es la obligación que tienen las empresas privadas y también las públicas, y es importante que todos los trabajadores con discapacidad las conozcan, porque de esta manera van a poder ejercer sus derechos, y para eso justamente está la SUNAFIL, ¿no?, para acudir, básicamente orientar. En este momento estamos en una campaña de orientación, ¿no? No estamos en una campaña sancionadora, todavía no han salido expedientes para fiscalizar el cumplimiento de esto, estamos bien emitiendo órdenes de orientación para orientar a las empresas y a los trabajadores sobre sus obligaciones y sobre sus derechos, ¿no?, para que más adelante ya se puedan hacer las fiscalizaciones. Entonces, como siempre, les pido a los empleadores que quieran más información sobre esto de la cuota de empleo, y a los trabajadores que quieran conocer sus derechos, que tenemos los teléfonos 390-2780 y el 390-2777 para que hagan las consultas, y nuestro correo electrónico también, consultas@sunafil.gov.p, y en general nuestra página web www.sunafil.gov.p para las consultas. Bueno, ya saben, entonces, ya conocen un poco más del tema, es muy importante. Le agradecemos como siempre. Gracias, doctor, por estar con nosotros todos. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Hasta la próxima semana, doctor Robinson Zubiaga. Muy amable.